Bueno, como les contaba, en la primera parte de la serie mediúnica estuve hablando sobre cómo afectan los dogmas em, en cuanto a la intuición y la mediunidad. En esta segunda parte quería contarle un poquito de mi propia experiencia personal, que les conté en la primera parte, un poco de cuando era niña, pero ahora les voy a contar un poquito más en cuanto a cuando yo era niña y también cuando fui un poco adulta. Bueno, cuando fui niña era muy difícil conversar de temas que me pasaban, por ejemplo, de cosas que yo veía en mi casa, de voces que yo escuchaba en mi casa, de situaciones que yo vivía como niña medium, ¿sí? Porque no es lo mismo ser niño y no tener la mediunidad abierta, que generalmente todos los niños la tienen abierta. Lo que pasa es que los padres a través de las edades les van bloqueando esto por los mismos miedos que tienen los padres, ¿sí? En cuanto a la mediunidad. Y por ignorancia también, ¿sí? Hay padres que no son religiosos, pero tienen ignorancia en cuanto a estos temas y creen que los niños inventan o que los niños están mintiendo, ¿sí? Bueno, en mi caso personal era porque obviamente en una casa religiosa, si yo cada vez que contaba algo era como, no, eso está mal, eso es del diablo, ¿de dónde estás sacando esas ideas? ¿Qué estás escuchando? ¿De dónde lo viste? O sea, nunca hubo credibilidad en lo que yo veía, en lo que yo escuchaba. Cuando fui más grande, esto obviamente fue bloqueado y cuando fui adolescente, bueno, todos los adolescentes tienen en algún punto como un despertar porque se encuentran con su propia rebeldía, ¿no? Con su propio yo de querer hacer lo que quieren hacer en la vida y ahí obviamente me alejé de todo lo que fuera dogma y religión. Ahora, cuando fui más grande, en la búsqueda del ser interior y de ver de dónde poder encontrarme, volví a las religiones para ver si me podía encontrar a mí misma. Y obviamente no encontré nada porque no me encontré a mí misma, sino que encontré un proceso para encontrarme a mí misma, así como un camino para encontrarme a mí misma, pero no dentro de la misma religión, ¿sí? Eh, entonces tuve enfrentamientos, por ejemplo, con personas que manejan grupos en donde cada vez que yo leía, por ejemplo, la Biblia, yo sentía que había algo que me hablaba, ¿sí? Como si fuera un espíritu que me hablaba, pero no sentía que era una presencia negativa, ni que era una presencia que me estaba haciendo daño, sino que me estaba como dando distintas informaciones a medida que yo iba leyendo o estudiando ciertos libros en donde me reunía. Y particularmente quiero contar una experiencia sin dar nombres, sin dar ningún dato, pero por ejemplo, en una de estas iglesias hubo un pastor que me decía que yo estaba loca, que había un espíritu que me hablaba y que no era el de Dios, y bueno, y supuestamente un montón de otras cosas que hirieron mi sentir, porque en ese caso es como volver a mi propia niñez, de cuando no me creían las cosas que yo decía cuando era pequeña. Y ahí me di cuenta realmente que lo que yo estaba vivenciando era como repetir el pasado de cuando era pequeña, pero también era como un mensaje de despertar a mi propia intuición y de dejarla ser, ¿sí? De dejarme llevar por lo que yo estaba sintiendo y viendo y escuchando y no por lo que me dijeran que yo tenía que creer. Por eso muchas personas a veces buscan gurús o buscan maestros espirituales o guías espirituales, seres humanos, obviamente no estoy hablando de seres de otros planos que son guías espirituales, ¿sí? Esto entre paréntesis, sino el no encontrarse a sí mismo y seguir a un líder, ¿sí? Cuando seguimos a un líder es muy peligroso porque ese líder puede ser alguien perjudicial para nosotros. Por eso es tan importante siempre escucharse a uno mismo y entender de que nosotros tenemos nuestra propia verdad. Y también
entender que si tenemos la mediunidad abierta, de hacernos caso, ¿sí? Siempre de hacernos caso. Entonces, en esta segunda parte yo quería instar a las personas que a veces son medium y que están repartidos en distintos sistemas laicos, que no los dejan ser, que no los dejan conectar con ellos mismos, que tengan la valentía de hacerse cargo de quiénes son, que no le tengan miedo a la mediunidad y que puedan escucharse a sí mismos y olvidarse un poco de los dogmas, ¿sí? Olvidarse de lo que nos imponen, sino de lo que nosotros estamos realmente vivenciando, ¿sí? Es muy importante que se conecten con su intuición, que limpien su canal mediúnico, que puedan escuchar a la naturaleza. Hay muchos mensajes en toda la naturaleza, en todos los seres vivos y también en los seres que ya partieron, obviamente. Bueno, esta es la segunda parte de la serie mediúnica, de los dogmas, cómo afectan a la intuición y por ende a la mediunidad. Espero que les haya gustado y espero que si te gusta mi material te puedas suscribir a mi canal.